creerían si les digo que los bebés de 6 meses son capaces de diferenciar entre 10 y 20 puntos solo por la cantidad? A mí fue una de las cosas que más me impactó cuando empecé a estudiar estas cosas y la verdad que no me lo creía del todo. Entre otras cosas porque tengo una hija chiquita que hace poco tuvo 6 meses y mirándola uno realmente no se imagina que sean capaces de hacer esto. Los psicólogos cognitivos como yo, además de hacer el doctorado por 10 años, cosa que no es verdad, hacemos experimentos cuando no nos creemos las cosas. Entre otras cosas porque es muy difícil entender cómo funciona la mente humana simplemente observando la vida cotidiana. Y por eso es necesario hacer experimentos. Este experimento que les voy a mostrar no lo hicimos nosotros, lo hizo Elizabeth Brannon en la Universidad de Duke hace unos 3 o 4 años. Y muestra a un bebé de 6 meses enfrentado a 2 monitores, ustedes los están viendo arriba. En el monitor de la derecha y de la izquierda aparecen puntos que en realidad cambian todo el tiempo. Cambian en su tamaño, cambian en su distribución, pero en uno de los 2 monitores cambia algo más. A ver si se dan cuenta en cuál. En el de la derecha, que casualmente es el que está mirando más tiempo el bebé. Teníamos este acuerdo que hiciera esto justo ahora. Esto quiere decir que los bebés a los 6 meses son capaces de distinguir lo que ahí es diferente. Es decir, la cantidad de puntos que hay. En el monitor de la derecha cambia entre 10 y 20 puntos. Ahora, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que a los 6 meses tengamos esa capacidad, podríamos decir matemática, podríamos decir relacionada con lo numérico, y 4, 5, 6 años más tarde tengamos los problemas que tenemos con el aprendizaje de la matemática formal? Esa fue la pregunta que nos motivó a ponernos a estudiar este tipo de cosas junto con otros investigadores de la Facultad de Psicología. Y una de las cosas que encontramos más interesantes es que venimos al mundo con algo así como un sistema numérico aproximado, preparado para contestar esta pregunta sin necesidad de contar. Si yo a ustedes les hago esta pregunta, ¿cuántas personas hay en esa habitación? No en esta. Seguramente ninguno de ustedes me diría 14, o 16, o 17. Y tampoco espero que ninguno de ustedes me diga 258. La mayoría de ustedes van a decir entre 60 y 80, y hay exactamente 73. Lo cual es un síntoma de algo con el cual venimos montados, pero que nos es muy útil para sobrevivir. Y lo que más nos llamó la atención es que este sistema numérico aproximado que nos permite estimar la cantidad de cosas correlaciona muy bien con la capacidad matemática formal. Es decir, aquellos que tienen un sistema numérico aproximado preciso, les va a ir muy bien en matemática formal, en lo que evalúan las pruebas de matemática. Con esta idea en la cabeza, nos fuimos a visitar el Plan Ceibal, lo que yo considero la mejor infraestructura pública del país hoy por hoy. Y les planteamos la idea de desarrollar, aprovechando el programa Tablets que estaban implementando el año pasado por primera vez como programa piloto en 10.000 niños de primer año de escuela, aprovechar ese programa piloto para implementar un programa de intervención e investigación que apuntara a entrenar el sistema numérico aproximado y midiera después los efectos sobre la matemática formal. Y nos dijeron que sí. Y en cuestión de 2 o 3 meses estábamos desarrollando 17 aplicaciones para las tablets, poniéndolas en línea y saliendo a 10 escuelas de Montevideo para hacer esto que voy a tratar de contarles brevemente. Básicamente utilizamos un diseño pre-post, es decir, tomamos algunas medidas antes de la intervención
y después tomamos las mismas medidas después de la intervención. Esas medidas tenían que ver básicamente con matemática formal, y eso nos llevó a tener que construir una prueba de evaluación de matemática para niños de 6 años. Porque si bien Uruguay tiene un sistema de evaluación en línea muy bueno, que contaba Andrés hace un rato, esto está implementado para partir de tercero de escuela. Y como no teníamos nada para primero, implementamos una prueba de matemática y aprovechamos también para medir otras habilidades cognitivas relacionadas con la matemática que ahora les voy a contar. Antes y después, las mismas pruebas. Y en el medio, durante 4 días, 2 semanas, a 2 veces por semana, implementamos lo que se llama el programa de intervención específicamente, que fue basarse en tareas de aproximación numérica, del estilo de los puntitos. Ahora les voy a mostrar algunas. Este es un poco el diseño a gran escala que hicimos para la prueba de matemática, que fue algo que nos llevó mucho tiempo porque no es fácil hacer una prueba que evalúe todas las competencias que se supone que tienen que estar desarrolladas en un niño de 6 años relacionadas con la matemática. No les voy a contar los 8 jueguitos que tenía la prueba de matemática, les voy a contar solo uno, para que ustedes vean un poco la dinámica. Este es un trencito, cuando los niños se enfrentaban a esta prueba, se enfrentaban con un auricular, donde había un audio que les explicaba cada uno de los juegos. En este caso les decía que había un trencito que se había despegado de algunos vagones y que ellos tenían que volver a colocar los vagones en el lugar que iban y que por lo tanto tenían que arrastrar esos vagones que más bien parecen cartas, en mi derecha, digamos, al lugar que correspondía. Este tipo de ejercicios evalúa numeración, evalúa conteo, como el resto de ejercicios que aplicamos. ¿Sí? Esto se pasó antes y después de la intervención. Pero no solo evaluamos competencias matemáticas formales. Sabíamos por la teoría que el desarrollo del sistema numérico en los niños no ocurre solo ligado al número, sino que ocurre ligado a todas las magnitudes que los niños empiezan a manejar en esa época entre los 3 y los 6 años. Y la verdad es que yo descubrí esto no leyendo papers, sino charlando con mi hijo Guille, que ahora tiene 7, pero que cuando tenía 4 me mostró cómo funciona esto en la cabeza de un niño. Era, creo que un sábado de mañana, y yo estaba trabajando en la computadora, él no se había despertado todavía, y de repente se despertó y me dijo, papá, vamos a jugar al fútbol, que es lo que más le gusta. Y yo le dije, Guille, dame 5 minutos que termino esto y vamos a jugar al fútbol. Yo sé cuánto es 5 minutos, papá. 4 años. ¿Cuánto es 4 minutos? 4 minutos es contar hasta 200. ¿Por? Porque una vez la abuela, que debe estar por ahí, me dijo, Guille, espérame 5 minutos que ya vengo. Y yo, como no tenía nada para hacer, me puse a contar. Y justo cuando llegué hasta 200, que es hasta donde sé contar, llegó la abuela. Para mí esta anécdota fue fantástica porque realmente muestra cómo funciona la cabeza de un niño en esta etapa de la vida donde se están construyendo justamente el sistema de magnitudes. Y obviamente ahí se mezcla tiempo, espacio, número en un mismo momento y con las situaciones de la vida cotidiana. Eso fue lo que nos hizo medir también la discriminación temporal, porque correlaciona con la capacidad matemática. Entonces inventamos un jueguito que se convirtió en el jueguito más querido por los niños, porque lo que tenían que hacer simplemente era decir cuál monstruo eructaba por más tiempo. Increíblemente les encantó este juego. Y a nosotros nos permitió ver una serie de cosas que ahora les voy a mostrar. Esto es para que vean que no solo eructaban, también hacían sonidos un poco estrambóticos. Sobre los juegos de intervención, lo que hicimos justamente para entrenar el sistema aproximado numérico, les voy a mostrar uno de ellos, pero eran todos bastante parecidos. Lo que los niños tenían que decir en era en qué cuadrado había más puntos. Y obviamente no tenían tiempo para contar, por lo tanto
era bien entrenar sistema aproximado numérico, es decir intuitivamente en qué cuadrante había más puntos. ¿De acuerdo? Y de este estilo eran los juegos que se aplicaron durante los 4 días que duró la intervención, las 2 semanas del medio del procedimiento. Bien, esta fue un poco la situación que se vivió en 10 escuelas de Montevideo el año pasado, aproximadamente en octubre, durante 5 semanas que duró la intervención. Como pueden ver, y a mí me parece que esto es importante mostrarlo, los gurises estaban muy enganchados con la tarea y al contrario de lo que nosotros preveíamos, no fue realmente muy difícil llevar adelante la intervención. Algunos resultados. En el eje de las X voy a mostrar siempre el contexto socioeconómico, porque fue una de las variables que quisimos utilizar para ver si realmente los resultados eran coherentes con lo que esperábamos. La línea azul muestra la evolución, según el contexto económico, del desempeño en matemática antes de la intervención. Y la línea roja muestra la evaluación en matemáticas después de la intervención. Como ven, hay 2 cosas interesantes a mirar. Una, el efecto de la línea azul por sí misma, un efecto clásico bien conocido en educación. A mejor contexto socioeconómico, mayor desempeño prácticamente en todas las áreas, en matemática más que en ninguna. Es bien claro, siempre pasa. Y es una curva de concavidad positiva. Después de la intervención, obtenemos en todos los niveles socioeconómicos una mejora en el desempeño matemático. Pero aún más importante, por lo menos para nosotros, esa mejora permite invertir la curva, es decir, achicar las diferencias entre los distintos contextos. Medimos también discriminación temporal, ¿se acuerdan? Con la pruebita de los monstruos, que correlaciona justamente con performance en matemática. Y nos volvió a dar el mismo tipo de resultado, todavía más claro, como si fuera más fácil de ver el efecto en discriminación temporal. También medimos memoria a corto plazo. Y en esta gráfica ustedes pueden ver que no hay cambio entre el azul y el rojo, entre el pre y el post. ¿Por qué digo que no hay cambio? Porque las barras de error se solapan, es decir, el margen de error que hay en la medida de cada punto muestra que no puedo asegurar que haya diferencias. Pero esto básicamente es lo que nosotros esperábamos, porque no podemos suponer que una intervención destinada a entrenar el sistema numérico aproximado va a cambiar la memoria a corto plazo de los niños, que es una capacidad cognitiva general. De alguna manera esto nos sirve de control de que lo que estábamos midiendo efectivamente era lo que queríamos medir. ¿Sí? Hay otro tipo de resultados que a mí me parece importante mostrar porque yo por lo menos tenía mucho miedo antes de largar esto de que los gurises se aburrieran con nuestros juegos y les pareciera, estos son jueguitos de morondanga. Y la verdad del asunto es que pasó todo lo contrario. Cuando terminó la intervención nos llenaron de cartas y de dibujos y de por favor vuelvan y cosas de ese estilo, que seguramente sean características de los niños, pero llamaba la atención algunos de los mensajes donde decían vuelvan a trabajar con nosotros en matemáticas con las tablets, como si eso fuera realmente importante para ellos. Yo realmente creo que tenemos que volver. Creo que tenemos que volver no solo a trabajar en matemáticas, sino a trabajar en lenguaje, en ciencias, en competencias sociales, con este tipo de intervenciones. Porque de alguna manera tenemos en Uruguay un privilegio que no se tiene en ningún lado, que es la posibilidad de utilizar el Plan Ceibal para probar intervenciones y medir prácticamente en el mismo momento si funcionan o no. Y nos tenemos que animar a eso, a probar y ver qué cosas funcionan para después implementarlas. En definitiva, yo estoy convencido, necesitamos más investigación con tecnología en educación. Muchas gracias.